Pues nadie te ama como yo, pues nadie te ama como yo. Mira la cruz, esa es mi más grande prueba. Nadie te ama como yo. Bienvenidos a Creciendo Juntos en Nuestra Fe Católica, el programa que le ayudará a conocer la riqueza de su fe y a profundizar en su relación personal con Jesucristo en su iglesia. Y ahora con ustedes, el Padre Julián Cardona. Nadie te ama como yo. Un saludo muy especial, como cada domingo, como cada semana, en la que la gracia del Señor nos permite estar una vez más aquí, con ustedes con nosotros, todos unidos para crecer juntos en nuestra fe católica, en este programa que es de todos nosotros como hermanos y hermanas. No importa dónde te encuentres, no importa lo que estés haciendo, podríamos decir inclusive no importa si vives plenamente tu fe como hermano católico o si nos escuchas y estás militando en alguno de los grupos protestantes que de alguna manera viven también la experiencia de Dios y que tienen hambre y sed de Dios como nosotros. Por eso todos y cada uno de los que están conectados a esta hora son más que bienvenidos, y sobre ustedes se derrame la gracia del Espíritu Santo, el amor de Dios, el cumplimiento de todas las promesas que nos ha hecho nuestro buen Dios para nuestro beneficio espiritual. Vamos entonces, sin más demoras, a iniciar este espacio de fe, encomendándonos precisamente a aquel de quien recibimos todo, la vida, la bendición infinitamente incontable, podríamos decir, en cada instante, en cada momento de nuestras vidas. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En esta hermosa mañana, Señor, queremos pedirte que nos mires con benevolencia, con bondad. Nosotros que somos tus hijos, pero que en medio de nuestra vida tenemos tantas dificultades, Señor, a través de las cuales nuestra fe es probada, a través de las cuales también nos damos cuenta de todo lo que necesitamos, de tu ayuda, de tu presencia, de tu asistencia, de tu amor. Queremos pedirte, Señor, que no olvides las necesidades de cada uno de nosotros. Sabemos que tú no las olvidas, pero queremos presentártelas con humildad una vez más, las nuestras y las de nuestras familias, las de nuestros hermanos y hermanas en nuestros países de origen, aquellos que aquí mismo en este país, en Estados Unidos, sufren por diversas formas de mal. Queremos pedirte, Señor, que sigas acompañando, bendiciendo, protegiendo a nuestras familias y a nuestros matrimonios. Vemos con preocupación, Señor, cómo muchas familias y matrimonios no te tienen viviendo con ellos. No haces parte de su vida cotidiana, y de ahí precisamente que haya tantas tentaciones, tantas amenazas para la vida familiar y para la vida matrimonial. Estas dos instituciones que tú has creado en medio de tanto amor para nosotros. Queremos pedirte sabiduría, discernimiento, los dones del Espíritu Santo para los papás y los esposos, para que vivan su vida dentro de la iglesia doméstica que es el hogar de la mejor manera posible. Ayúdalos para que sean ellos los primeros educadores en la fe para sus hijos, porque ha sido ese su compromiso cuando los acercaron al bautismo, a través del cual tú los consagraste como tus hijos, pero pusiste la responsabilidad de su cuidado y de su formación sobre ellos, sobre sus papás. A todos nosotros sigue dándonos hambre y sed de ti. No permitas que nos apeguemos desmedidamente a las cosas de este mundo. No permitas que trabajando por las tareas humanas y por las metas y los proyectos de esta vida, nos olvidemos que tenemos el cielo como meta final y que nuestra verdadera ciudadanía es el cielo. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Quiero invitarlos a entrar
de una manera mucho más profunda todavía con esta oración a través de un canto que no es de origen católico, es de origen cristiano, no católico, pero quien la canta, Jesús Adrián Romero, desarrolla allí, podríamos decir, una teología del Espíritu Santo muy cercana a la de nosotros como católicos, y podemos usar este canto entonces, así como los otros cantos de nuestros hermanos protestantes, para nuestras propias oraciones, para entrar en comunión con Dios, cuando estos cantos no ponen en riesgo la doctrina de nuestra fe católica, con errores y con confusiones, como las que enseñan muchos pastores protestantes, pero cuando son cantos como este, que nos ayudan a elevar el espíritu, son de verdad oportunidad para que nosotros oremos a través de la letra de esta canción y la convirtamos en nuestra propia oración. Y venimos ante ti, oh Dios, sedientos, cansados, conscientes de nuestra necesidad de ti, más que de cualquier otra cosa. Necesidad de tu espíritu y de tu presencia, oh Dios. Cansado del camino, sediento de ti, un desierto he cruzado, sin fuerzas he quedado, vengo a ti. Luché como soldado y a veces sufrí. Y aunque la lucha he ganado, mi armadura he desgastado, vengo a ti. Cansado del camino, sediento de ti, un desierto he cruzado, sin fuerzas he quedado, vengo a ti. Luché como soldado y a veces sufrí. Y aunque la lucha he ganado, mi armadura he desgastado, vengo a ti. Pídele que te sumerja. Sumérgeme en el río de tu espíritu. Necesito refrescar este seco corazón, sediento de ti. Sumérgeme en el río de tu espíritu. Necesito refrescar este seco corazón, sediento de ti. Cansado del camino, sediento de ti, un desierto he cruzado, sin fuerzas he quedado, vengo a ti. Luché como soldado y a veces sufrí. Y aunque la lucha he ganado, mi armadura he desgastado, vengo a ti. Sumérgenos, Señor, sumérgeme en el río de tu espíritu. Necesito refrescar este seco corazón, sediento de ti. Sumérgeme en el río de tu espíritu. Necesito refrescar este seco corazón, sediento de ti. Sumérgeme en el río de tu espíritu.
sediento de ti. Sumérgeme en tu presencia, Señor. Hazlo. Sumérgeme en el río de tu espíritu. Sumérgeme, lo necesitamos, Señor. Así con esta oración le pedimos al Señor que nos ayude con la gracia del Espíritu Santo para que calme nuestro cansancio, nuestro agotamiento, nuestra hambre y nuestra sed espirituales, y que en ese sumergimiento, no en el agua, sino en el Espíritu Santo, como lo explicábamos cuando hablábamos del bautismo, que así el Espíritu Santo siga inundándonos con su gracia, con su amor, para que nosotros podamos ser cada vez más fieles a nuestro compromiso como cristianos, como católicos, como bautizados. Y en ese ambiente de oración y de unidad en el Espíritu Santo, quiero compartir con ustedes el Evangelio que en este domingo 20 del tiempo ordinario la Iglesia nos propone para la meditación en toda la Iglesia universal. Y es la continuación del Evangelio de San Juan, allá en el capítulo 6, que como decíamos el domingo anterior, se podría sintetizar con una sola enseñanza, la enseñanza de Jesús como el pan vivo bajado del cielo, como el verdadero maná, que al consumirlo nosotros con la fe en Jesús, en su testimonio, como alimento para nosotros de vida eterna, somos precisamente fortalecidos por Él. El Evangelio, la continuación de este Evangelio viene entonces desde el versículo 51 hasta el 58. Dijo Jesús: Yo soy el pan vivo bajado del cielo. Si uno come de este pan, vivirá para siempre, y el pan que yo le voy a dar es mi carne para vida del mundo. Discutían entre sí los judíos: ¿Cómo puede éste darnos a comer su carne? Jesús les dijo: en verdad os digo, que si no coméis la carne del Hijo del Hombre y no bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré el último día, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Lo mismo que el Padre que vive me ha enviado y yo vivo por el Padre, también el que me coma vivirá por mí. Este es el pan bajado del cielo, no como aquel que comieron vuestros antepasados y murieron. El que coma este pan vivirá para siempre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Este capítulo 6 del Evangelio según San Juan es un discurso hermoso de Jesús con los discípulos que lo seguían, con esa comunidad tan grande de hombres y de mujeres que estaban siempre en busca de Jesús, con diferentes motivaciones, como en este tiempo también muchas personas seguimos a Dios buscando diferentes cosas al acercarnos a Él, unos por curiosidad, otros por simple interés material en cosas que desean para su propia vida, otros porque tienen necesidades o situaciones muy difíciles que no han podido resolver de otra manera y por eso buscan a Dios como una última alternativa, otros para sentirse mejor en sus conciencias, justificados en sus conciencias, otros para considerarse mejores que los demás, etc. Pero muchos otros con una verdadera hambre y sed de Dios, con un verdadero deseo de escuchar la palabra de Dios, de cumplirla en su vida, de hacerla alimento suyo en el propio corazón de cada uno. Y Jesús sigue insistiendo en una idea en torno a la cual este capítulo 6 del Evangelio según San Juan gira, podríamos decir, desde el principio hasta el final. La presentación, la revelación de Jesús como alimento de vida eterna.
Y las palabras de Jesús son muy claras, son muy directas. La enseñanza de Jesús, en este sentido, podríamos decir que no deja lugar a dudas. Solamente un corazón que se ha cerrado a través del orgullo y del pecado es incapaz de reconocer lo que Jesús nos está enseñando. Solamente un corazón que se hace sordo frente al testimonio del mismo Jesús es incapaz de reconocer lo que Jesús está diciendo aquí. Solamente un corazón que se vuelve, podríamos decir inclusive, atontado por las cosas de este mundo, por la interpretación manipulada, corta, mal interpretada de los escritos de la Sagrada Escritura, puede cerrarse a considerar como una verdad de fe, porque el testimonio lo da el mismo Jesús, esto que Él nos está diciendo. Comienza el versículo 51 con una afirmación muy valiosa y supremamente profunda, y es la afirmación en la que Jesús dice: yo soy el pan vivo. Ese yo soy se parece mucho al yo soy de Éxodo capítulo 3, cuando Yahvé, Dios, revela su nombre a Moisés. Ese yo soy no solamente es la conjugación del verbo ser, no, ese yo soy implica un reconocimiento del mismo Jesús acerca de su divinidad. De tal manera que cuando Jesús dice, yo soy el pan vivo bajado del cielo, está hablando de Él como Dios que bajó del cielo para alimentarnos a nosotros, para darnos su propia persona, su propio cuerpo, su propia sangre, su propia alma, su propia divinidad. Y está diciendo Jesús allí que si alguien come de ese pan, vivirá para siempre. Miren que allí Jesús está hablando de verbos muy claros. El verbo comer. ¿Quién no entiende el verbo comer? Todos sabemos qué acción es la que significa la palabra comer. Pues esa palabra en griego es mucho más clara que en español, y Jesús la estaba compartiendo con todos aquellos que lo seguían, y Juan la puso por escrito en griego, precisamente para significar en ese idioma que es mucho más rico que el español, mucho más rico que el inglés, mucho más rico que cualquier lengua moderna que nosotros podamos tener, todo lo que Jesús quería decir. La palabra comer representa esa acción humana a través de la cual se sostiene la vida de todos nosotros, e implica una actitud activa de parte de quien ejerce esa acción. Lo que Jesús está diciendo allí entonces es que no se trata solamente de creer en Él, sino de comerlo a Él, es decir, de consumirlo. Con la misma claridad con la que podemos hablar de comer nuestros alimentos o de nutrirnos, alimentarnos a través de lo que nosotros cotidianamente utilizamos para nuestro sostenimiento físico, así también Jesús está hablando aquí de sí mismo como alimento para nosotros. Y lo hace para que nosotros tengamos vida eterna. Y habla también de la resurrección, que es el cumplimiento del plan de Dios en nosotros, en la persona de cada uno de nosotros, a través precisamente de la fe con la cual nos acercamos a recibirlo a Él en la Eucaristía. Y dice Jesús en el versículo 55, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre verdadera bebida. No entendemos los católicos, sobre todo no entendemos los sacerdotes, los obispos, los diáconos, los laicos que están formados en su fe. ¿Cómo un protestante puede seguir afirmando que la Eucaristía es un símbolo cuando Juan, en todo ese capítulo 6, nos habla palabras tan claras, venidas del propio Jesús, en las que se identifica a Él mismo como ese pan, como esa bebida, como ese alimento, no como un símbolo, sino como una realidad profundamente clara y profundamente libre de dudas? Una vez más, el versículo 55 nos pone así de claro la insistencia de Jesús sobre sí mismo en la Eucaristía, cuando dice, mi carne es verdadera comida. No está hablando allí de su carne como un símbolo, no está hablando allí de la carne suya como una representación,
no está hablando de ese pan de la Eucaristía como un simple recuerdo de sí mismo. No, nos está diciendo que es su carne y que es verdadera comida y que su sangre es verdadera bebida. Una vez más, quisiera preguntar para la reflexión a los hermanitos protestantes que nos escuchan, ¿cómo te estás comiendo tú a Jesús? No se trata, como dicen los pastores protestantes, de devorar la palabra de Dios, porque tú no te comes la palabra de Dios con tu boca. Tú no te masticas la palabra de Dios. La carne de Jesús, el cuerpo de Jesús, se comen, se mastican. El verbo griego con el que Juan pone las palabras de Jesús aquí refieren precisamente a esas dos acciones nuestras, la de comer físicamente, la de poner algo en nuestra boca y masticar, desgarrar. ¿Cómo tú, hermano protestante, estás alimentándote de Jesús si no estás comiendo su carne y no estás bebiendo su sangre? No estás comiéndote a Jesús. Puede que estés leyendo la Biblia, pero no es suficiente. Jesús nos está mostrando con su propio testimonio que necesitas algo más. Estás hambriento, estás sediento, estás desnutrido y no te acercas a Jesús. Sigues en tu soberbia pensando que entiendes muy bien la Biblia, pero no le crees a Jesús. Afirmas creer todo lo que la Biblia dice, pero no crees las palabras de Jesús. Le crees más fácil al pastor que te está engañando. Afirmas obedecer lo que la Santa Biblia dice. Y en la Santa Biblia Jesús mismo te está diciendo que tienes que comer su carne, que tienes que beber su sangre, y tú no lo haces. Y sigues afirmando que haces lo que la Biblia manda. Estás mintiendo, y te estás dejando engañar por el pastor que simplemente te confunde y que te aleja cada vez más de Dios y que te deja en el mundo totalmente desnutrido, porque nuestro verdadero alimento es el cuerpo y la sangre de Jesús, su carne que es verdadera comida y su sangre que es verdadera bebida. Y así como tú, hermano protestante, o así como tú, hermano católico, que estás todavía tan confundido porque eres muy mediocre y no has querido dejarte formar en tu fe, los judíos también dudaban, como tú, y se preguntaban, ¿cómo puede éste darnos a comer su carne? Si lo que Jesús estuviera diciendo aquí es que lo que Él nos estaba dando era su palabra como alimento, los judíos lo hubieran aceptado bien, porque los judíos entendían en la lengua de Jesús en la que Él les hablaba lo que Él les estaba diciendo. Pero si los judíos que lo escuchaban en su propia lengua, que tenían su propia mentalidad porque vivían en la misma época de Jesús, si ellos mismos encontraban duras las palabras de Jesús en las que se les estaba ofreciendo como comida, en las que los estaba mandando a que lo mordieran, a que lo masticaran, a que lo consumieran, ¿cómo no va a ser difícil para nosotros entender esta misma realidad? Pero de la misma manera, ¿cómo no va a ser para nosotros fácil a través de la fe reconocer que lo que Jesús nos está dando es a sí mismo como alimento? Yo te invito, hermano protestante que me escuchas, yo te invito, hermano católico confundido que también me escuchas y que sigues dudando, a que abras tu mente y tu corazón por la gracia del Espíritu Santo a esta palabra de Dios, a este testimonio de Jesús, a esta declaración de amor en la que Jesús mismo, el Emmanuel, Dios con nosotros, se nos está mostrando como el alimento de vida eterna. Y que dejes de estar creyéndole al pastor mentiroso de tu secta protestante, y que dejes de estar soberbiamente y ignorantemente lleno de dudas y de confusiones en tu corazón, y que te acerques a vivir el misterio del amor en el sacramento del amor de los amores, que es la Eucaristía. Porque Jesús no se echó para atrás en su afirmación, en su revelación, en su testimonio de que era el pan vivo bajado del cielo, la verdadera comida de vida eterna para todos nosotros.
Por más que los oyentes lo estaban criticando, lo estaban juzgando, lo estaban cuestionando, Jesús sigue adelante y no se deja manipular por sus dudas y por sus cuestionamientos. Sigue adelante porque Jesús, que es la verdad de Dios, sabe muy bien quién es Él y sabe muy bien lo que está diciendo. Y a ti, hermano católico, hermana católica, que me escuchan también y que viven plenamente su fe, los invito a que tú y yo, ustedes y yo, nos sigamos enamorando cada vez más de ese misterio maravilloso que es la Sagrada Eucaristía y que la vivamos cada vez más con una conciencia más pura, con una disposición espiritual más perfecta, para que ese alimento se convierta para nosotros no solamente en alimento de vida eterna, sino también en causa de santificación. Hemos desarrollado 3 catequesis que nos han permitido explicar a profundidad desde la Sagrada Escritura el primero de los sacramentos que nosotros como cristianos católicos recibimos, que es el sacramento del bautismo. Hemos utilizado una serie amplia de citas bíblicas para fundamentar nuestra enseñanza, que es la enseñanza de la Iglesia de Jesús, por espacio ya de 2000 años. Hemos aclarado las ideas confusas y los errores de los hermanos protestantes en sus grupos bíblicos, que no son iglesias en verdad, son grupos bíblicos, son sectas, pero no son iglesias, acerca de este tema. Hemos reconocido que además de el perdón de los pecados, que es el beneficio espiritual del bautismo, en el que ellos apegan su enseñanza para decir que solamente los católicos, que solamente los adultos se deberían bautizar y no los niños. Hemos ampliado ese concepto con las Sagradas Escrituras mismas para reconocer cómo hay muchas más bendiciones o dones o regalos de Dios a través del bautismo, como lo vamos a recordar de una vez en un momentito. Ahorita vamos a entrar entonces al otro sacramento del que vengo a hablarles hoy y en la otra catequesis de la otra semana, si Dios lo permite, que es el sacramento de la confirmación. Vamos a definir una vez más, a recordar mejor lo que son los sacramentos para que quienes se han conectado apenas en los últimos días a nuestras catequesis semanales o que por primera vez vienen hoy a estar con nosotros en esta catequesis, entiendan qué es eso de los sacramentos. Los sacramentos son signos visibles y eficaces de la gracia, instituidos por Jesucristo y confiados a la Iglesia, por los cuales nos es dispensada la vida divina. Decir que los sacramentos son signos visibles significa decir que son signos externos, es decir, que a través de los sentidos nosotros los podemos reconocer. Y a través de esos signos externos, el Señor alimenta, fortalece y nos ayuda a expresar nuestra fe. Los sacramentos son eficaces en sí mismos porque en ellos actúa directamente Cristo. La gracia de Dios nos es comunicada por Cristo a través de cada uno de esos 7 sacramentos. La fuente de todos los sacramentos es Cristo mismo, es decir, el que los instituyó, el que los creó, podríamos decir, es el mismo Jesús. Y Él se los confió a la Iglesia. Y al confiárselos a la Iglesia, Cristo sigue ejerciendo su poder sacerdotal sobre todos nosotros, los que hemos sido unidos a través del bautismo a Él. En otras palabras, el que sigue actuando en cada uno de los sacramentos para comunicarnos la vida divina, es decir, la gracia de Dios, es Cristo Jesús, Cristo mismo, nuestro sumo sacerdote. Para esto, Él se vale del ministerio sacerdotal de aquellos a los que Él llamó para que en su nombre siguieran pastoreando su rebaño. Por tanto, los sacramentos son acciones de Dios con las que nos muestra el amor que tiene por nosotros, que somos sus hijos. Cada sacramento es instituido por Jesús. En cada uno de los sacramentos, la vida divina, es decir,
la gracia de Dios para nosotros se nos ofrece según la necesidad o según la etapa de nuestra vida en la que nosotros nos encontremos o según la naturaleza del sacramento que nosotros recibamos. Por más que haya un diácono, por más que haya un sacerdote, por más que haya un obispo brindándote ese sacramento, ofreciéndote ese sacramento o administrándote ese sacramento, como lo quieras decir, no es ese individuo como tal quien te está ofreciendo ese regalo. Ni siquiera es la iglesia misma quien te está ofreciendo ese regalo. Es Jesús mismo, es Dios mismo, porque los sacramentos son obra del amor de Dios para todos nosotros. Los 3 primeros sacramentos que recibe todo cristiano católico se conocen como sacramentos de la iniciación cristiana. Estos sacramentos son, primero, el bautismo, después la confirmación y, en tercer lugar, la Eucaristía o Sagrada Comunión, la cual, al ser recibida por primera vez, es llamada por nosotros los católicos la primera comunión. Nosotros todos, los que venimos de familias católicas, es en nuestra infancia y en nuestros primeros años de la adolescencia cuando recibimos estos 3 sacramentos de la iniciación cristiana. Somos iniciados, se nos abre a nosotros la vida de la iglesia y la vida de la gracia y la vida de la fe en la iglesia de Jesús a través precisamente de estos 3 sacramentos. Lamentablemente, muchos papás que se han dedicado más a trabajar y a conseguir dinero o a las comodidades de este mundo o a las cosas que creen ellos que enriquecen más que la gracia de Dios, han olvidado muchos de ellos la importancia de ofrecer el bautismo, la confirmación y la primera comunión a sus hijos. Muchos otros se han dejado convencer o al menos se han dejado confundir por toda esa confusión y esos errores de hermanos protestantes que con tanta mala intención están enseñando cosas que ni siquiera están en la Biblia y que ponen a la Biblia a decir cosas que no son, como por ejemplo que la Biblia prohíbe bautizar a los niños cuando ya demostramos que es todo lo contrario. Esos hermanos siguen manteniendo a sus hijos lejos de la gracia de Dios porque no los acercan a Dios como Jesús pedía para que reciban todas las gracias, todas las bendiciones, todos los beneficios que solamente Dios a través de los sacramentos nos puede dar. El sacramento de la confirmación es entonces uno de los 3 sacramentos de la iniciación cristiana. En este sacramento, en el de la confirmación, se fortalece y se completa la obra del Espíritu Santo que se nos dio en el día del bautismo. Por este sacramento, el bautizado se fortalece con el don del Espíritu Santo. De la misma manera que por el sacramento del bautismo, Dios colma de regalos espirituales a sus hijos. Podemos mencionar una vez más esos regalos. ¿Cuáles son? Para que los hermanitos que apenas vienen por primera vez a unirse con nosotros en esas catequesis los aprendan y los conozcan. En primer lugar, y podríamos decir el más importante de todos, se nos concede la dignidad inmensa e infinita de convertirnos en hijos e hijas de Dios, para invocar a Dios como Jesús, su Hijo unigénito, lo invoca, como Abba, como Padre, como Papacito, como Padre de todos nosotros. Se nos comunica también la gracia del Espíritu Santo, a través de la cual nos unimos en plena comunión con Dios. Somos integrados al cuerpo de Cristo, que es la Iglesia. Asimismo, entramos a formar parte de la familia de Dios, para tener con Cristo un Padre común, el Padre de los cielos. También para tener una Madre común, María Santísima. Y para convertirnos entonces todos nosotros en hermanos y hermanas. Nos hacemos también uno con Cristo, como el mismo Jesús nos lo explica en el Evangelio según San Juan en el capítulo 15. Él es la vid y nosotros somos los sarmientos. En palabras más claras para nosotros, Él es el tronco, como de un árbol, Él es el tronco y nosotros somos las ramas. Otro regalo del bautismo es que se abre para nosotros la eternidad como una invitación a vivirla con Dios. Si aceptamos vivir con Él,
durante nuestra vida terrena. Y finalmente, la que tenemos en común con nuestros hermanos protestantes, se borra en nosotros la mancha del pecado. Y a diferencia de ellos, nosotros afirmamos que los niños también nacen con un pecado que se llama el pecado original. Y la Santa Biblia, en el Salmo 51 y en Romanos capítulo 5, lo explican muy claramente, sobre todo San Pablo allá en su carta a los Romanos en el capítulo 5. Los hermanos protestantes hablan solamente del pecado personal y se les olvida ese otro pecado que está en sus Biblias también, allá en el Salmo 51 y en Romanos capítulo 5, pero que ellos pasan por alto porque no le creen a la Biblia sino al pastor. Pues el bautismo nos borra ambos pecados, el pecado original, en el caso de los niños que todavía no tienen pecados personales, y los pecados personales a aquellos que no fueron bautizados cuando niños y que como adultos o como jóvenes ya han sido bautizados y que ya han hecho acciones malas. Así también, si el sacramento del bautismo nos ofrece todos esos regalos y bendiciones, así también el sacramento de la confirmación como regalo del Espíritu Santo para nosotros viene cargado de muchos dones y de muchas bendiciones para nosotros. ¿Cuáles son esos regalos o esas bendiciones? Logramos vivir más plenamente nuestra dignidad de hijos e hijas de Dios. Lo que antes hicieron nuestros papás y padrinos el día del bautismo por nosotros, ya cuando nosotros crecemos y tenemos la conciencia suficiente para reconocer nuestra responsabilidad personal a la hora de aceptar la invitación que Dios nos hace, lo hacemos de una manera pública, de una manera libre y de una manera consciente. Y de esta forma entonces nos unimos plenamente a Dios como hijos y como hijas, porque lo reconocemos con todas nuestras habilidades mentales y espirituales como nuestro Padre. Nos unimos más íntimamente con la Iglesia, al ser fortalecidos para ser testigos de Jesucristo de palabra y de obra. La confirmación es el sacramento de los testigos, no de los testigos de Jehová. Cuidado, ellos están también más perdidos que Adán el día que el día de la madre. Nosotros somos testigos, pero de Cristo, porque el mismo Jesús lo decía, que nosotros íbamos a recibir el Espíritu Santo y que nos íbamos a convertir en sus testigos, no en testigos de ningún Jehová. Jehová ni siquiera existe, existe Yahvé, que es diferente. Nosotros somos testigos de Dios, testigos de Yahvé, testigos de Cristo. Somos capaces de defender la fe y de transmitirla. Hablábamos el otro día acerca de cómo muchos católicos que simplemente se llaman católicos, pero que no viven verdaderamente su fe, sienten inclusive vergüenza a la hora de hablar de Dios. Sienten vergüenza a la hora de practicar públicamente su fe. No son capaces, por ejemplo, de santiguarse y de bendecir los alimentos en un restaurante o frente a sus amigos y familiares cuando tienen una actividad familiar. A nosotros la gracia del Espíritu Santo, si nos abrimos a ella, lógicamente, en el sacramento de la confirmación, nos permite defender la fe y transmitirla sin temor, sin ninguna clase de vergüenza. A partir de la confirmación, nos convertimos en cristianos maduros y podemos llevar una vida cristiana más perfecta, más activa. Una de las acciones que el Espíritu Santo logra hacer en nosotros es el apostolado. Es decir, cuando nosotros somos confirmados, estamos llamados, invitados, podríamos decir inclusive que tenemos una obligación dentro de nuestra comunidad de fe al servicio, a ser apóstoles, no como nos lo dicen algunos hermanos protestantes que se identifican a sí mismos como apóstoles y que se ponen como en la misma dignidad o en la misma distinción de los 12 apóstoles que Jesús escogió. Se nos habla de nosotros como cristianos católicos maduros, siendo apóstoles en el sentido de que estamos ejerciendo un apostolado, es decir, estamos sirviendo, estamos poniendo al servicio de Dios y de la comunidad los talentos y las capacidades, nuestro mismo tiempo, nuestros esfuerzos, nuestro trabajo, aún nuestro dinero, para la comunidad, para el servicio de Dios en la comunidad.
Más adelantito, uno de los temas que vamos a tratar también es el tema del diezmo. Ahora que menciono esta parte del dinero, que en realidad no es la más importante, pero que es lamentablemente una de las razones por las que hay tantas sectas, porque hay un beneficio económico oculto allí en cada uno de estos grupos, y pues los pastores que no quieren trabajar como deberían hacerlo, se dedican a estafar a sus seguidores, vendiéndoles una fe manipulada y una salvación falsificada a costa precisamente de todo el dinero que obligatoriamente tienen que pagar todos estos hermanitos y hermanitas, muchos de ellos católicos, que simplemente se cambiaron para esos grupos y que cuando estaban en la iglesia católica solamente daban puros pennies, pero que allá sí les sacan todo el dinero de los bolsillos y allá sí no se quejan y allá sí no critican. Pues más adelante vamos a reconocer con nuestro tema del diezmo cómo no es así, como nosotros ponemos al servicio de Dios lo que Él nos da, los bienes que el Señor nos ofrece, sino que nos los da para que nosotros también los demos voluntariamente, porque Dios ama al que da con alegría. Cuando nosotros recibimos el sacramento de la confirmación, recibimos entonces el Espíritu Santo y lo recibimos no solamente para nuestro beneficio personal, sino para la construcción, para la edificación del pueblo de Dios. Cada uno de nosotros, como nos dicen las Sagradas Escrituras, somos piedras vivas en ese templo espiritual que todos nosotros formamos desde el bautismo, y nuestra acción de servicio, de liderazgo, de apostolado dentro de nuestra comunidad de fe nos permite aportar en la construcción, en la edificación, en el crecimiento del reino de Dios. De tal manera que si el bautismo es un sacramento que recibimos nosotros para nuestro propio beneficio espiritual, porque tú, yo, cada uno de nosotros somos constituidos hijos e hijas de Dios. El sacramento de la confirmación es por el contrario un sacramento que beneficia a la iglesia, al pueblo de Dios, al reino de Dios instaurado sobre Cristo y por Cristo aquí en la tierra, que es la iglesia, y que nosotros todos, al servir, al ofrecer nuestro aporte en cada uno de los ministerios de la comunidad de fe, aportamos precisamente para la construcción de ese reino de Dios. Somos constituidos apóstoles, es decir, testigos o servidores, líderes que no están buscando apoderarse de las influencias y del poder humano, sino poner a disposición de Dios todo lo que necesitamos en el pueblo santo del Señor, que es la iglesia, para la construcción de la comunidad de fe. El día de Pentecostés, cuando se fundó la iglesia católica, no la iglesia pentecostal, por más que digan que son pentecostales, mentiras que ellos apenas salieron hace unos poquitos años atrás. La iglesia de Jesús es la iglesia de Pentecostés, la iglesia católica. Y cuando se fundó la iglesia católica allá en Pentecostés, los apóstoles y los discípulos se encontraban reunidos junto a la Virgen. Este es un criterio muy importante para nosotros reconocer cuál es la iglesia de Pentecostés. La iglesia de Pentecostés es la iglesia en la que están todos los apóstoles, y solamente están todos los apóstoles en la iglesia católica. Pero más importante aún, la iglesia de Jesús, la iglesia de verdad, la iglesia que nació en Pentecostés, es la iglesia que tiene a María. Y ninguna otra iglesia tiene a la Virgen María como nosotros, como los católicos. Por eso solamente puede haber una única iglesia de Jesús, y es la iglesia que ama a María como el Padre la amó, como Jesús, su Hijo, la amó, y como el Espíritu Santo, su esposo, la amó. María estaba presente en Pentecostés con los apóstoles cuando recibieron todos la gracia del Espíritu Santo. Y podríamos decir que ella no necesitó recibir al Espíritu Santo una vez más ese día, porque ya ella lo había recibido plenamente en el momento de la encarnación de su Hijo Jesús en su vientre, en su seno. Ella estaba llena de gracia. El Espíritu Santo, a través de las palabras de Santa Isabel, la reconoce como bendita, como la Madre del Señor. Y es por eso que María ya estaba totalmente llena del Espíritu Santo, full del Espíritu Santo,
y acompañó simplemente como testigo de ese hecho maravilloso del nacimiento de la iglesia a los apóstoles que en Pentecostés recibieron también el regalo del Espíritu Santo. Y todos los apóstoles estaban llenos de temor después de la muerte de Jesús y no entendían lo que había pasado, creyendo que todo lo que había predicado Jesús, sus enseñanzas, sus acciones mismas, sus promesas, habían sido en vano. Se encontraban tristes y confundidos. De repente desciende sobre ellos el Espíritu Santo y quedan transformados, se convierten en otras personas, quedan capacitados para entender todo lo que Jesús había prometido, para entender que todo lo que sucedió, inclusive la muerte de Jesús, había sido el plan de Dios para que a través de su muerte y de su resurrección, todos nosotros hubiéramos encontrado la salvación. Y una vez que reciben el Espíritu Santo, ya no tienen miedo. Salen de ese lugar donde estaban encerrados, comienzan a predicar y a cumplir lo que Jesús les ha dicho. Comienzan a cumplir el mandato de Jesús, que lo encontramos nosotros en Mateo capítulo 28, versículos del 18 al 20. Van a predicar, no van a escribir la Biblia, van a predicar. Y después de la predicación, hacen discípulos a las personas que acogen la fe en Jesús, a las familias que acogen la fe en Jesús y las bautizan en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. La confirmación, así como en Pentecostés los apóstoles recibieron el Espíritu Santo, la iglesia nació llena del Espíritu Santo como un fruto espiritual del Espíritu Santo. Así también en la confirmación, cada uno de nosotros recibe el regalo del Espíritu Santo. Por tanto, podemos decir que la confirmación es nuestro Pentecostés personal, es decir, es ese espacio sagrado, íntimo, en el que el Espíritu Santo desciende sobre nosotros. Se nos comunica también a nosotros. El Espíritu Santo está actuando continuamente sobre la iglesia de modos muy diversos. De manera especial podemos decir que es en los sacramentos donde el Espíritu Santo se manifiesta de una manera mucho más especial. Los efectos espirituales de la acción del Espíritu Santo se encuentran de una manera infinitamente clara en cada uno de los 7 sacramentos que la Iglesia Católica tiene, pero también en la vida personal de cada uno, en la inspiración a través de la cual los pontífices, los papas, van dotados del don de la infalibilidad, decidiendo lo que le corresponde mejor a la Iglesia en los diversos tiempos y momentos históricos que se van viviendo. La acción del Espíritu Santo también sobre los obispos para que sigan enseñando con claridad y con fidelidad al depósito de la fe todo lo que tienen para enseñar ellos como los primeros educadores de nuestras comunidades a cada uno de nosotros. La inspiración a nosotros mismos cuando en nuestra propia oración nosotros, cada uno de nosotros, invoca precisamente al Espíritu Santo. La confirmación, que es el descender del Espíritu Santo sobre nosotros, es una de las formas en que el Santo Espíritu, la tercera persona de la Santísima Trinidad, se hace presente dentro del pueblo de Dios. El Concilio de Trento declaró que la confirmación era un sacramento instituido por Cristo, ya que los protestantes de ese tiempo, ya para cuando se desarrolló el Concilio de Trento, hacía unos añitos atrás había aparecido don Martín Lutero con su banda enseñando todos esos errores. El Concilio de Trento toma los errores y las confusiones que están enseñando estos hermanos protestantes, Martín Lutero a la cabeza, y declara en contra de lo que están enseñando ya los protestantes, que la confirmación también es un sacramento y que como sacramento tiene su origen en Jesucristo mismo. No puede ser de otra manera, porque los efectos espirituales que nosotros recibimos al recibir el Espíritu Santo nos permiten identificar que precisamente es la acción de Dios, la gracia de Dios trabajando en bien de nosotros. Solamente Dios puede unir a la gracia
a la gracia que Él nos ofrece, un signo externo. Es decir, los sacramentos son eficaces, como decíamos al inicio, porque la gracia de Dios, sin ningún obstáculo, se comunica, se derrama sobre nosotros. Solamente Cristo pudo darnos el Espíritu Santo, porque Cristo es el que nos prometió que nos iba a enviar el Espíritu Santo. Y como sabemos, Jesús es la palabra de Dios, la verdad de Dios, y Él no puede engañarse ni engañarnos. En Juan capítulo 14, versículos del 15 al 31, encontramos la promesa o promesas de Jesús acerca del Espíritu Santo para todos nosotros. Si me amáis, guardaréis mis mandamientos, y yo pediré al Padre y os dará otro Paráclito, para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de la verdad, a quien el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce. Jesús está hablando allí de ese regalo del Espíritu Santo como fruto del amor, porque dice, si me amáis, guardaréis mis mandamientos. Los hermanitos protestantes afirman que solamente es necesario creer. Toman de una manera mal interpretada el pasaje de Romanos capítulo 10, en el que San Pablo está hablando de la fe, y dicen ellos que solamente basta con creer. Jesús, por el contrario, nos está diciendo allá en Juan 14, versículo 15, si me amáis, guardaréis mis mandamientos. Ni siquiera está hablando de la fe, está hablando del amor y de guardar los mandamientos. Y como consecuencia de esto, Él mismo intercederá, mediará, porque es mediador entre Dios y nosotros, para que nosotros recibamos el Paráclito. En griego, Paráclito significa consolador o abogado. Esas dos acciones tan importantes del Espíritu Santo en favor de todos nosotros son las que ejerce dentro de toda la iglesia desde hace ya 2000 años. Jesús llama al Espíritu Santo el Espíritu de la verdad, y en otro momento nos va a decir que el Espíritu Santo nos va a guiar a la verdad plena. Esa verdad plena solamente se puede recibir, solamente se puede reconocer y solamente se puede vivir dentro de la iglesia de Jesús, que es la iglesia católica. Cuando desde un grupo cristiano no católico, o mejor llamado como es en realidad un grupo protestante, cuando desde un grupo protestante se enseña la verdad, no se enseña la verdad plena, no se enseña la verdad completa. Podríamos decir inclusive que ellos no tienen el Espíritu Santo en su totalidad, al menos porque no tienen la verdad total, y el Espíritu Santo es el Espíritu de la verdad. Seguimos allá con Juan capítulo 14, versículos del 15 al 31. Pero vosotros le conocéis porque Él mora con vosotros. Miren qué afirmación tan hermosa la de Jesús, que dice que ya el Espíritu Santo habita en nosotros, con nosotros. No os dejaré huérfanos, volveré a vosotros. Dentro de poco el mundo ya no me verá, pero vosotros sí me veréis, porque yo vivo y también vosotros viviréis. Aquel día comprenderéis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí y yo en vosotros. Ese pasaje nos recuerda muchísimo lo que en el capítulo siguiente, en el capítulo 15, nos va a decir Jesús: permanezcan en mí, unidos a mí. Los hermanitos protestantes ya no están unidos a Jesús como los sarmientos a la vid, porque ya se separaron de Él. Acuérdense que la iglesia y Jesús somos una sola cosa, porque nosotros todos somos miembros del cuerpo de Cristo. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. No solamente el que dice que cree en Jesús, no. Jesús dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado de mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Le dice Judas, no el Iscariote: Señor, ¿qué pasa para que te vayas a manifestar a nosotros y no al mundo? Jesús le respondió: si alguno me ama, guardará mi palabra, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada en él. Más adelante San Pablo nos va a decir de una manera muy hermosa también que nosotros somos templo del Espíritu Santo, y nos va a invitar a que no contristemos, es decir,
a que no pongamos obstáculos a la acción del Espíritu Santo que mora en nosotros. El que no me ama no guarda mis palabras, y la palabra que escucháis no es mía, sino del Padre que me ha enviado. Os he dicho estas cosas estando entre vosotros, pero el Paráclito, es decir, el abogado o el Consolador, el Espíritu Santo, que el Padre enviará en mi nombre, os lo enseñará todo y os recordará todo lo que yo os he dicho. Os dejo la paz, mi paz os doy, no os la doy como la del mundo. No se turbe vuestro corazón, ni se acobarde. Habéis oído que os he dicho, me voy y volveré a vosotros. Si me amarais, os alegraríais de que me fuera al Padre, porque el Padre es más grande que yo. Y os lo digo ahora, antes de que suceda, para que cuando suceda, creáis. Yo no hablaré muchas cosas con vosotros, porque llega el príncipe de este mundo. En mí no tiene ningún poder, pero ha de saber el mundo que amo al Padre y que obro según el Padre me ha ordenado. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Con este texto hermosísimo vamos a terminar por el momento nuestra catequesis para dar paso a unos anuncios y a unos comerciales muy importantes en nuestra comunidad diocesana, para continuar entonces la otra semana con este tema tan importante que es el del sacramento de la confirmación. Hay 8 parroquias cerca de sus casas en las ciudades de Lenoir City, Knoxville, Oak Ridge, Alcoa y en Maynardville, en las cuales los hispanos ya hacemos presencia y tanto nuestros sacerdotes como los líderes laicos han desarrollado programas en los que ustedes pueden participar en español. Estas iglesias tienen misa en español durante estos horarios. Todos los sábados a las 7 de la noche en Lenoir City en la parroquia Santo Tomás Apóstol, en Knoxville en la parroquia Todos los Santos, All Saints, y en Alcoa en la parroquia Nuestra Señora de Fátima. Todos los domingos puede asistir a misa en español en las siguientes iglesias y horarios. En Oak Ridge en la parroquia Santa María a las 2 de la tarde, en Knoxville en la Catedral del Sagrado Corazón de Jesús a la 1 de la tarde, y en la parroquia Santo Espíritu, Holy Ghost, a las 7 de la noche. En Maynardville, en la parroquia Santa Teresa de Calcuta, a las 11 de la mañana. Si desean más información sobre la Iglesia Católica o dónde pueden ustedes asistir a misa en otras ciudades y celebrar los sacramentos, por favor llamen a la oficina del Apostolado Hispano al 865-637-4769. También los invitamos a que le den like o me gusta a nuestra página de Facebook, La Cosecha DOK, para que se mantengan informados de todos los eventos de las diferentes parroquias y en la diócesis de Knoxville. De esta manera podemos mantenernos conectados y también nos pueden enviar sus comentarios y sus preguntas para el Padre Julián. Otra manera de enviarnos sus preguntas es llamando a nuestra oficina al 865-637-4769. Hay tanto que conocer de nuestra fe católica. Aproveche esta oportunidad y llame con su pregunta al 865-637-4769. La Iglesia de Santo Tomás Apóstol de Lenoir City los invita a formar parte de su gran familia hispana. Ustedes están invitados a participar en el grupo de oración todos los jueves de 7 a 9 de la noche en el Centro de Vida Parroquial. La iglesia también ofrece clases de inglés y clases de español. Los invitamos al grupo de jóvenes y a los grupos de estudio de la Biblia. Para más detalles necesitan llamar a la oficina parroquial de lunes a viernes de 9 de la mañana a 4 de la tarde al 865-986-9885, 865-986-9885. También les anunciamos el horario del sacramento de la confesión, todos los martes a las 6 de la tarde en la iglesia.
Los sacerdotes que hablan inglés y español los animan a que acudan a este sacramento regularmente. Y recuerden que todos son bienvenidos a la iglesia de Santo Tomás Apóstol de Lenoir City. Para anuncios de próximos eventos, por favor, vea La Cosecha. Vamos así dando por terminado, al menos por hoy, nuestra catequesis, nuestro tema, en el que el Señor, a través de su santa palabra, nos sigue iluminando nuestra mente y nuestro corazón para que nos acerquemos cada vez más a Él, para que vivamos más plenamente este misterio del amor que Él ha derramado en su iglesia a través de los sacramentos y en los que el Espíritu Santo sigue actuando para la santificación personal de cada uno de nosotros, así como para el crecimiento, la construcción, la extensión del reino de Dios. Les pido que por favor oren mucho por nosotros para que este proyecto espiritual en el que hemos puesto toda nuestra fe se siga desarrollando. También yo estoy orando todos los días por ustedes para que la gracia del Señor esté constantemente presente en sus vidas y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Amén. Feliz semana. Ven con nosotros al caminar, Santa María, ven. La diócesis de Knoxville y la parroquia de Santo Tomás Apóstol de Lenoir City les agradecemos por habernos acompañado en Creciendo Juntos en Nuestra Fe Católica y los invitamos a que nos escuchen la próxima semana por esta misma estación y a la misma hora para profundizar en lo que significa ser un católico conocedor de su fe. Hasta pronto y que Dios los bendiga.